echaba las cartas o qué sé yo, no, hablaba de una persona que le sirve a Dios. Hablaba de una persona que le sirve a Dios. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, están relatando ellos, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Entonces, si usted se fija, el pedacito de historia que estamos leyendo están señalando a dos personas, una con espíritu de adivinación y la otra con el espíritu del amor de Dios. Entonces, la que tenía espíritu de adivinación fingía decir, estos son siervos del Altísimo, estos son siervos del Altísimo, y anunciaban a los varones de Dios diciendo que eran siervos del Altísimo, ¿verdad? Pero no lo hacía con como le dijera, no lo podía hacer con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y con el respaldo de Dios, porque ella traía un espíritu de adivinación. Entonces, por la razón que lo estaba diciendo, ¿verdad? Cuando ellos fueron a ese lugar, cuando ellos andaban de misioneros, ellos tenían que cuidarse porque ellos eran perseguidos. Entonces, al decir ella, estos son siervos del Altísimo, los estaba delatando. Que anuncian el Evangelio, los estaba delatando para que ellos fuesen perseguidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que el espíritu de adivinación siempre va a delatar lo de Dios para que tú tengas problemas, ¿verdad? Entonces, porque ella los anunciaba, estos son siervos del Altísimo, estos son siervos del Altísimo, pero eso era para que ellos tuvieran persecución, ¿verdad? Entonces, el espíritu de adivinación es el que se hace pasar por el espíritu de verdad. El que toma el lugar de Dios y dice, yo tengo el espíritu de Dios, ¿verdad? Un espíritu de adivinación es un espíritu que adopta a la persona no teniendo el Espíritu Santo de Dios, el espíritu verdadero, el espíritu de verdad. Dice, quienes nos anuncian el camino de salvación, dice, y esto lo hacía por muchos días. Fíjense, el 18 dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, porque no era un espíritu de verdad. Alababa a los siervos de Dios, decía, estos son siervos del Altísimo, haciéndose pasar como queriendo disfrazar la cosa como que ella también era de Dios, pero no era de Dios, ¿verdad? Pero Pablo conoció ese espíritu mentiroso, inmundo, y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de ella, ¿verdad? Dice, esto lo hacía por muchos días, dice, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos encontrar en esta historia cómo un espíritu inmundo, ¿verdad? Un espíritu inmundo se va a poner un disfraz o sea, el propósito de este espíritu inmundo era delatar a los varones de Dios para que ellos fuesen perseguidos. Pero, fíjense, el propósito de Dios, aquí encontramos dos propósitos hermosos. Esta escritura está hablando de dos mujeres, una original, la cual el Señor le abrió el corazón para que recibiera la verdad, y una falsa, la cual el Señor usó a Pablo, ¿verdad? Dios permitió que ese espíritu inmundo se manifestara anunciando a los siervos de Dios cuando ellos querían estar calladitos, ¿verdad?
anunció a los siervos de Dios y Dios permitió que se manifestara ese espíritu inmundo para que ella fuese liberada. O sea, dos propósitos. Y ahorita vamos para el tercer propósito. Dos propósitos. Lidia, la vendedora de púrpura. O sea, los hermanos, Pablo, los varones de Dios, viajaron a otro lado a hacer un viaje misionero. ¿Saben cuál era el propósito? Rescatar a Lidia. Bendecir a Lidia. El propósito de Dios era bendecir a Lidia y liberar a la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dos mujeres, dos propósitos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos viajaron, ¿verdad? Cuando el Señor se dispone a hacer algo por alguien, Él manda a alguien a romper el yugo, a romper la atadura, ¿verdad? A llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus ojos en aquella persona o en aquel propósito. Entonces, hermanos, ahora vamos a continuar, hermanos, en el libro de San Juan 4. Gloria a ti, Padre. Gracias, Padre. Señor, te doy las gracias, Padre Santo. Gracias, Padre justo. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor eterno, más bien te doy las gracias. No puedo pedirte nada, Señor, porque todo lo tenemos. Ni siquiera somos dignos de mencionar tu nombre. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, unge este mensaje, Padre, desde el principio hasta el fin, Señor. Unge este mensaje, Señor eterno, y que quede, Señor, para siempre en los corazones, Padre. Para que podamos conocer, Señor, tu palabra en revelación, en espíritu y en verdad, Señor. Señor, tú no quieres que vivamos en el lodo, Padre. Señor, tú no quieres, Señor eterno, que nosotros vivamos en la carne y en la tiniebla, sino en la luz de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre, porque tú bendices los mensajes y los seguirás bendiciendo. Te damos muchas gracias, Señor, por el año que pasó, Padre, porque estuviste con nosotros, Padre. Quizás estuvimos en tribulación, en pruebas, en luchas, Padre, pero nos dejaste llegar, Señor, a ese benecer. Mi Dios, por eso te damos muchas gracias, Señor, porque los miembros de esta iglesia, Señor, te aman. Y quiero bendecir tu santo nombre y darte las gracias, Señor, por todas las pruebas y tribulaciones que pasamos en 2024. Dios, a veces sentíamos que no podíamos, pero tú tenías bendiciones nuevas para nosotros. Tenías páginas de nuevos comienzos, Padre. Tenías, Señor eterno, poderoso, un crecimiento, Señor eterno, para nosotros. Dios mío, en el nombre de Jesús, quizás no somos los seres, mi Dios eterno, más perfectos, pero te amamos con todo el corazón, Padre. Padre Santo, mi Dios eterno, y te damos gracias, Padre, por este año, Señor, que hemos entrado, Padre. Sabemos, Señor eterno, precioso, que estarás con nosotros. Mi Dios eterno, poderoso, bendice este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cada letra, cada palabra, Señor, mi Dios eterno, hazla llegar hasta lo profundo del corazón. Así como le abriste el corazón a Lidia, Padre, vendedora de púrpura, así también, Señor, que esta Lidia que está aquí, Padre, el corazón de esta Lidia, que es esta iglesia, sea abierto, Padre, y que nunca se cierre, Señor, por la maldad de nadie ni por la maldad de nada, Señor. Tu palabra dice, Señor, una frase tan hermosa: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, persecución, espada, porque nada nos separará del amor de Cristo, Señor eterno, porque, Señor, tú vives en nuestro corazón y allí te quedarás para siempre, hasta el día en que podamos ver tu rostro, glorioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en San Juan 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. A Pablo, hermanos, a estos dos varones que fueron a rescatar a Lidia, a la vendedora de púrpura y a la muchacha con espíritu de adivinación, le fue necesario llegar a esos pueblos. Le fue necesario hacer un viaje misionero. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía dos propósitos en ese pueblo. Las dos mujeres que recibieron la palabra de Dios, una liberación y una recibió prosperidad espiritual. Y asimismo, hermanos, el que sigue las pisadas de Jesús hace las obras de Jesús. Y asimismo, Jesús, dice la palabra de Dios, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Quizás Jesús llevaba otros planes, pero se desvió para Samaria, ¿verdad? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces, dice, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús estaba cansado del camino. Quizás esto implica también cansancio espiritual, ¿verdad? Porque Él estaba en su carne. Él también se cansaba como nosotros. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de quien te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Sabes, hermano? Jesús era el ser más estratégico. Jesús era tan estratégico y todas sus estrategias eran por bondad, ¿verdad? Dice en el 8, pues sus discípulos, perdón, en el 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Pero miren, en el 6 dice, estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. ¿Saben, hermanos? Cuando el Señor le dijo a ella, dame de beber, hay una escritura donde dice, el que dé un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces, la estrategia de Jesús era que esa mujer le diera un vaso de agua. La estrategia de Jesús era que esa mujer fuese bendecida, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale un vaso de agua para un servidor de Dios? Delante de nosotros puede ser un simple vaso de agua. Delante de la persona que te lo está dando puede ser un simple vaso de agua. Pero delante de Dios es un vaso de agua que tiene recompensa, ¿verdad? Entonces dice, vamos a continuar en el 9, dice, la samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice, respondió Jesús, le dijo, si conocieres el don de quien
¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? ¿Sí? Entonces, en el 10, hermanos, en el 10 dice, si conocieres quién es el que te está pidiendo de beber, ¿verdad? Jesús estaba usando estrategias para tratar de abrirle los ojos a esa mujer. Le estaba tratando, o estaba diciéndole claves, frases, para tratar de abrirle sus ojos, para ponerle esa inquietud de que ella sintiera, ¿verdad?, el deseo de seguir escarbándole, preguntándole. Le estaba provocando para que ella le preguntara, ¿verdad? Dice, la mujer le dijo, el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sus palabras de Jesús, ¿verdad?, que él le estaba dando, él quería provocarla a ella que le siguiera preguntando, porque quería revelarse a ella, quería darse a conocer a ella, ¿verdad? Entonces, dice, gloria al Señor, gloria a ti, Señor eterno poderoso. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Saben qué quiere decir ese pedacito? Yo me regocijo mucho con la palabra cuando Dios me revela ese pedacito, cuando Dios me revela. ¿Sabe? Dice, mas el que bebiere del agua que yo traigo no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Le voy a decir este misterio. Cuando tú crees con todo tu corazón en Cristo Jesús, en el Cristo vivo, en el Cristo vivo, en el Cristo vivo vas a encontrar la revelación. En el Cristo vivo vas a encontrar la vida. En el Cristo vivo vas a encontrar que tus ojos se abren. En el Cristo vivo vas a encontrar que la palabra tiene poder. En el Cristo vivo vas a sentir que las vibras de tu alma, que tu carne, que todo se estremece cuando tú estás escuchando la palabra. Cuando el Cristo vivo te está predicando, tú vas a sentir que tú revives. Tú vas a sentir que tú quieres más y más y más y más, porque el Cristo vivo te va haciendo adicto, te va haciendo adicto, y el propósito de él es que tú le preguntes, pregúntame porque quiero darme a conocer a ti, quiero más, quiero que me preguntes, y él te provoca a preguntarle. Eso fue lo que hizo con la samaritana. Él la provocaba que ella preguntara para que él darse a conocer a ella. Amén. Entonces, hermanos, miren, aquí hay un misterio en este versículo. Cuando nosotros traemos al Cristo vivo, esa agua que tú agarraste, esa agua que tú consumiste del Cristo vivo, ¿sabes qué, hermano? Cuando tú le predicas a alguien, ¿sabes qué? Esa agua es agua de vida, y esa agua cuando salta a la otra persona, esa persona resucita, ¿verdad? Tú la resucitas con el agua de vida, porque tú estás comiendo del Cristo vivo. Y cuando tú estás comiendo de un Cristo vivo, que no te estoy hablando de logo, no te estoy hablando de la palabra terrenal, te estoy hablando de una palabra espiritual, te estoy hablando del rema de Dios, ¿verdad? Cuando tú oyes a una persona que tiene al Cristo vivo, esa persona te está dando agua que está salpicando para llevarte a la vida eterna, que es palabra viva, no palabra muerta. Yo siempre le digo a Dios, yo me rehúso a llevar un evangelio muerto, yo me rehúso a
Aleluya. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Cuando ella le dijo, dame de esa agua, miren, aquí hay un convenio. Cuando ella le dice, dame de esa agua, porque se le hizo interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a tener vida si tomo del agua que él trae? ¿Cuál agua, verdad? Entonces, cuando él dijo, ve y llama a tu marido, Jesús le estaba diciendo, Jesús la orilló a confesar su pecado. Jesús le dijo, mira, arrepiéntete, ve y llama a tu marido, ¿verdad? En pocas palabras, él estaba diciendo, arrepiéntete, ve y llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces Jesús, en pocas palabras, Jesús la fue orillando para que ella confesara su pecado, ¿verdad? Él le dijo, sí te puedo dar esa agua viva, pero ve y llama a tu marido. O sea, en pocas palabras, te puedo dar esa agua viva, pero endereza tu vida. Te puedo dar esa agua viva, ¿verdad? Pero endereza tu camino, ¿verdad? Entonces ella le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí los ojos de ella se comenzaban a abrir, hermanos. Se comenzaban a abrir. Entonces dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, hermanos, la mujer le dijo, las cosas son así, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tú estás mal. Tú adoras lo que ni siquiera sabes. Nosotros adoramos lo que traemos de arriba, del cielo, ¿verdad? Por eso dice aquí, en el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, nosotros adoramos lo que vemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús traía la verdad y la mujer quiso, ¿verdad? Quiso hablarle lo que ella traía, pero la traía mal. No traía la verdad, no traía el buen informe de la verdad. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces aquí, en esta parte, ¿verdad? El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Espérate un poquito. Ahí vienen los adoradores. ¿Saben por qué? Porque ahora el Señor ya había puesto sus ojos en esa mujer samaritana y ahora la iba a levantar, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Te voy a cambiar eso que traes. Te voy a cambiar esa doctrina que traes y te voy a dar la doctrina verdadera. Y entonces muchos van a adorar al Padre por medio de ti, ¿verdad? Muchos van a adorar al Padre. Entonces dice, la hora viene. Por eso Él estaba anunciando su futuro de ella. Él estaba anunciando su levantamiento. Él estaba anunciando que Él la iba a levantar, ¿verdad? Y que ella iba a ser una adoradora, que le adorara en espíritu y en verdad, con la verdad, con la doctrina correcta, que ella estaba comiendo deliciosamente en el pozo de Jacob. Pero la orilló, la fue orillando a que ella se arrepintiera. La fue orillando a que ella mirara cómo estaba su vida, ¿verdad? Y gloria a Dios, bendito sea Dios, que el Señor tiene esas estrategias tan preciosas y maravillosas que nos va arrinconando a que confiésemos nuestro pecado. Y hay veces, hay cosas que te pasan, a veces que te van pasando cosas y ¿sabes qué? A veces que parece fuera mal, frustrante, pero no, es el Señor que te está orillando como la mujer samaritana para que tú confieses tu pecado, porque Dios te quiere cada vez más limpio y cada vez más limpio y cada vez más limpio. Dios te quiere subir a las alturas y Dios quiere que tú camines en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu. Gracias, querido. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
está diciendo que los que adoran al Señor no pueden estar callados. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad no pueden estar callados, no pueden estar paralizados, ¿verdad? Amén. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que tú teniendo al Señor enfrente de ti, dices, yo soy el que habla contigo. ¿Verdad? Entonces me imagino la sorpresa de aquella mujer, yo soy, ¿verdad? Entonces hermanos, se vuelve a presentar el Señor con su santa firma que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Saben, hermanos, hace unos días, cuando fue antier, yo estaba soñando una escritura del libro de Éxodos. Simplemente yo escuchaba una voz que me decía, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y miraba la escritura y yo me regocijaba y yo decía, habla Señor, porque tu sierva oye. Y me volví a repetir, yo soy el que soy. Y para mí fue un sueño que me trajo mucho regocijo. Gloria al Señor. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Sí, porque la carne siempre, ¿verdad? Cuando miraron al Señor, ¿verdad? Que estaba hablando con una mujer y quizás dijeron, se nos va a casar el Mesías, se nos va a casar nuestro maestro, porque está hablando con una mujer. Se maravillaron de que hablara con una mujer, ¿verdad? Porque la mente humana siempre piensa cosas perversas, ¿verdad? La mente humana siempre piensa lo natural, pero ese no era el propósito. El propósito era que el Señor había llegado ahí para levantar a la mujer. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces, él dice la palabra que la mujer dejó su cántaro. ¿Saben, hermanos? Cuando dice dejó su cántaro, quiere decir que ella dejó su vida vieja. Quiere decir que ella dejó el afán. Quiere decir que ahora se había metido de una manera tan grande y tan sobrenatural, tan preciosa, Jesús en su pecho, en su corazón. Ella acababa de tener un encuentro con Jesucristo y ahora ese encuentro le había provocado un avivamiento adentro de ella y ahora ella ya no podía estar en el afán. Ahora sus pies estaban ligeros para correr, a ir a predicar el Evangelio. Saben, hermanos, muchos menosprecian a la mujer, pero la mujer es potente. La mujer, el Señor, la mujer cuando se mete con el Señor, la mujer tiene fuerza, saca fuerza de la debilidad y la mujer dice, aunque me duela, yo voy a seguir. La mujer no se rinde. La mujer tiene una capacidad que Dios le dio poderosa, ¿verdad? Entonces esta mujer dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, empezó a invitar gente. Dice, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los judíos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué maravilloso es cuando nosotros llegamos a este nivel de nosotros llamarle comida el trabajo de Dios, ¿verdad? Dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Dice, el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Aquí vino a mi memoria algo. Ahorita, cuando leo esta escritura, vino a mi memoria algo. Yo tengo un agradecimiento en mi corazón
por la pastora Ana Rodríguez. Tengo un agradecimiento con ella, porque aquí en esta escritura está diciendo que uno es el que ciega, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Y ella plantó en una semilla en esta familia, en mi hermano Antonio, plantó una semilla hermosa. Ella trabajó con todo su corazón para darles palabra, y Dios continuó con esa semilla usándome a mí. Y bendito sea Dios, y que Dios bendiga a la pastora Ana en su iglesia, que Dios bendiga su congregación, que Dios bendiga su vida, porque yo he visto tantas personas envidiosas, pastores envidiosos, egoístas, y ella dijo: no, tengo un miembro que quiero que se congregue con usted. Y Dios la bendiga por eso, porque ahora ustedes están aquí en esta congregación. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, gloria al Señor, aleluya. Porque como dice el Señor, uno siembra y el otro riega, ¿verdad? Los apóstoles, un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero siervo de Dios nunca anda con envidias, envidiando las almas. Él sabe que si él no puede continuar ese trabajo, alguien más lo va a continuar. Ese es un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo no anda con hipocresías, diciendo: si se lo doy, le va a ir mejor, ¿verdad? Entonces dice: Dios bendiga a nuestra hermana pastora Ana, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, donde quiera que ella esté. Dice: y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer, después de haber tenido un encuentro con Jesús, esta mujer no paró de trabajar para Jesús. Y saben, creo que ella tenía un atractivo físico, o no sé si sería un atractivo espiritual por el encuentro que había tenido, pero ella jalaba varones, ¿verdad? Dice que los varones de aquella ciudad la seguían, ¿verdad? Y les hablaba de Jesús. Ella adquirió el testimonio en el pozo de Jacob, donde tuvo el encuentro con Jesús, ¿verdad? Y cuando concibió el testimonio, ella comenzó a predicar, y ella traía varones a los pies de Cristo. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Dice: y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios, qué bonita palabra, qué bonita palabra. ¿Por qué, hermanos? Fíjense el propósito de Dios, el propósito de Jesús. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y los discípulos le decían: Señor, hace poco te querían apedrear y vas a ir ahí otra vez, ¿verdad? Entonces a Jesús no le importaba eso. Jesús sabía que él andaba derecho, y Jesús sabía que tenía que pasar por Samaria, y Jesús sabía que tenía que rescatar a alguien que no se llevaba bien con su raza de él, ¿verdad? Porque Jesús sabía que había un gran propósito en esa mujer. Muchas veces cuando Dios mira que tú haces algo, esa mujer ya predicaba, esa mujer ya estaba predicando, hermanos, pero predicaba erróneamente. La otra, la que tenía espíritu de adivinación, esa mujer predicaba también, pero tenía un espíritu erróneo. Y sabes, cuando el Señor le place bendecirte, dice la palabra de Dios que Él bendice a quien Él quiere, como Él quiere. Cuando a Él le agrada una persona, Él va y la rescata, ¿verdad? Él la rescató a la samaritana de una doctrina errónea y le dio su espíritu, y la mujer tuvo un gran encuentro con Él, y por causa de ese gran encuentro ahora ella podía hablar, ¿verdad? Predicar y traer gente a los pies de Cristo. De otra manera quizás predicaba, yo no sé cuál doctrina predicaba ella, pero quizás predicaba la doctrina de Moisés,
quizás predicaba la ley como los fariseos, ¿verdad? Quizás no era farisea, pero quizás predicaba la ley, ¿verdad? Porque para que le haya dicho, Señor, nuestros padres dicen que acá se debe de adorar. Entonces Jesús la sacó del error, y cuando Jesús te saca del error, Jesús va a tener un encuentro contigo y tú un encuentro con Él, y va a ser imposible que tú no traigas almas a los pies de Cristo. Va a ser imposible que tu boca no se abra con sabiduría, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Esa agua viva que tú consumiste de aquel Cristo que tuviste el encuentro con Él, como la samaritana que eres, tú se la vas a dar a beber a alguien más, y también le vas a poner un despertar en su corazón, en su alma, en su vida, y vas a vivir, y va a ser una perla para tu corona. ¿Sabes por qué? Porque Dios está viendo tu trabajo, ¿verdad? Entonces esta mujer trajo almas a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor por esta palabra, bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, todos los siervos, hermanos, todos los siervos, hay otro siervo, ¿verdad? Que el Señor le dice, Pedro, ve y levántate y ve a tal parte, a una ciudad que se llama así, y vas a encontrar un hombre que se llama Cornelio, ¿verdad? Entonces, el que fue a rescatar a Pablo se llamaba Ananías, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, Dios prepara un vaso, Dios prepara un siervo para que vaya por ti a tu rescate, para que primero Dios hace un encuentro con esa persona y después va por una persona que necesita al Señor, ¿verdad? Entonces esa persona te trae a los pies de Cristo, y al rato tú vas a traer a alguien más a los pies de Cristo. Lo que el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que el Señor, que no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra de Dios, fíjese, que ningún manco, ni sordo, ni ciego, ni mudo, ni cojo, ni paralítico entrarán al reino de los cielos. ¿Sabe qué está diciendo eso? Está diciendo que usted no puede estar manco, usted no puede estar sordo, usted no puede estar ciego espiritualmente. Usted tiene que estar en movimiento para el Señor. Cuando nosotros no hacemos nada para el Señor, no le hablamos a las almas de Cristo, estamos mudos, estamos ciegos, estamos sordos, estamos mudos. Y cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo Jesús, entonces tú vas a entrar al cielo, porque se te está quitando lo cojo, lo ciego, lo manco, lo mudo, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que estemos mutilados. Dios no quiere que el cuerpo de Cristo esté mutilado. Dios quiere que trabajemos para Él. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias, Señor eterno, poderosísimo Señor eterno. Tú eres maravilloso.